¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos al episodio número 84 del podcast Hablemos de Fútbol. Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este episodio 84, que es el análisis de lo que fueron las finales de conferencia tanto en la americana como en la nacional, y platicar brevemente una pequeña previa de lo que va a ser el Super Bowl 52 en Minneapolis, Minnesota. Me acompaña para hacer este análisis de las finales de conferencia mi amigo Luis Alberto Aguirre. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, un verdadero placer saludarlos, amigos. Pues ya tenemos a los monarcas de la Conferencia Nacional, de la Conferencia Americana, el Super Tazón 52. Muy buen partido el de la AFC, muy malito el de la NFC. Pero bueno, creo que hay mucho que desmenuzar. Pero bueno, la dinastía de los Patriotas sigue viva y ya. Yo creo que ya hay poco que decir, ¿no? Tom Brady, Bill Belichick y Robert Kraft son tal vez lo más grande que ha visto la NFL en su historia. Incluso yo lo que he llegado a poder leer en redes sociales las últimas horas desde que se da este 10º Super Bowl para Nueva Inglaterra como franquicia, octavo para esta pareja de Belichick-Brady, es que se está hablando de la época más grande en la historia del deporte estadounidense. O sea, incluso ya superando la NFL, que creo que nos ha dejado claro que sí es la dinastía más importante que ha tenido la NFL, sobre todo porque tuvo hasta 2 etapas diferentes al inicio del siglo XXI y ahorita ya recientemente. Y ya está pasándose al plano de competirle en décadas a los Yankees, a los Lakers. O sea, que se pueda realmente hablar de la franquicia más grande en la historia, en la dinastía más grande en la historia del deporte americano. Sobre todo por las condiciones, ¿no? Antes era, no sé si fácil sea la palabra correcta, pero tú podías mantener a tus estrellas, podías mantener a la gente a base de billetazos. Todavía incluso en las ligas mayores se puede hacer, en la NBA. Son épocas muy diferentes y ahora es más complicado, ¿no? Y más en el fútbol americano, desde la llegada de la agencia libre y el tope salarial, complica muchísimo el que tú puedas mantener un núcleo de jugadores o que puedas mantener a tus estrellas. Pero aquí ya estás hablando de cuántas generaciones de jugadores de Patriotas, 3, desde el primer Supertazón ahora. Sí, probablemente. Realmente, pues el núcleo sigue siendo nada más el mismo: Robert Kraft, Bill Belichick y Tom Brady. Los que estaban peleados, ¿no? Sí, no, o sea, ¿cuántos jugadores quedan en Nueva Inglaterra de su primer título del Super Bowl? No, ninguno más que Brady. Tom Brady. De su segundo. Sí, Tom Brady. De su tercero. Tom Brady. Y probablemente de su cuarto, pues ya un poquito más, pero ¿qué? ¿5 o 6 jugadores? O sea, realmente es brutal lo que han hecho los Patriotas. Y, bueno. O sea, los jugadores van y vienen, pero el sistema es el mismo. El sistema y además el apoyo del mejor quarterback de todos los tiempos es lo que te ha llevado a tener tantas fases doradas, se podría decir, para esta franquicia en 17 años. Sí, y que pudieran haber sido un par de títulos más, ¿no? Sí. O uno, y también un par de títulos menos, ¿no? Entonces yo creo que está... sí, realmente sí, es impresionante lo que han hecho los Patriotas. Yo sé que hay muchos haters, y ayer lo estuve comentando mucho en Twitter, pero eso no nos debe de nublar el poder apreciar cómo están haciendo las cosas, ¿no? La manera de ejecutar, la manera mental de salir adelante en momentos tan complicados. Y sus últimas victorias en playoffs, pues así han sido, ¿no? Viniendo de atrás, haciendo las cosas de gran forma en la postemporada. Y bueno, pues ahí está la oportunidad de convertirse además ya en el equipo más ganador de la historia junto con los Aceros de Pittsburgh, con 6 títulos de Super Bowl y todos con el mismo quarterback. Sí, así es. Ya empezamos un poquito a hablar del tema, así que vamos a adentrarnos ya totalmente en este primer partido que tuvimos el domingo. En los controles operativos está, como siempre, mi amigo Edgar Gallardo. Pasamos a platicar entonces de esta victoria 24-20 de los Patriots sobre los Jaguars este domingo en la final de la conferencia americana. Jacksonville ganaba 20-10, ya adentrados en el último cuarto después de una muy buena primera mitad. Pero lo hemos platicado justamente aquí en este espacio de que los equipos que tienen a Nueva Inglaterra contra las cuerdas no han sabido cómo terminarlos. Sí, lo vimos en la temporada regular frente a Houston, lo vimos recientemente ahora contra Jacksonville, contra los Steelers, entonces los Falcons del Super Bowl pasado. Entonces se vuelve a dar el caso de que no supieron noquear a los Patriots. Anotan 14 puntos sin respuesta en el último cuarto, la defensiva aprieta y los tenemos entonces ya en su 10º viaje al Super Bowl. Yo creo que hay que dividir el partido en dos mitades, ¿no? Pero así que ya está dividido en 2 mitades. Sí, bueno, me refiero al tipo de partido que dieron los Jaguares en la primera mitad, incluso todavía a lo mejor un poquito en el tercer cuarto, y después, ¿no? Realmente
yo no veía a Jacksonville, veía a los Patriotas sin capacidad de respuesta. El play call que estaba manejando el equipo de Jacksonville, súper creativo, agresivo, realmente yo creo que inesperado, ¿no? Para la gente de los Patriotas. Y el ajuste creo que ya no fue tanto por lo que Nueva Inglaterra se puso a hacer, sino por lo que dejó de hacer Jacksonville. Dejaron de atacar, quisieron correr la pelota, entonces Nueva Inglaterra se le hizo fácil empezar a parar el ataque terrestre, obligar a Bortles a tratar de vencerlos por aire, pero también ya de una manera muy simple, ¿no? Pasando los corredores, lo cual me pareció demasiado conservador. Pero para mí la clave, y yo sé que no hay garantías de que no hayas hecho algo y te hubiera dado respuesta la apuesta, es decir, tienes 55 segundos para terminar el primer tiempo, tienes 2 tiempos fuera, estás por ahí de tu yarda 30, o sea, no estás en una situación comprometida, vas ganando el partido. Caray, lo peor que puedes hacer es mandarle un mensaje a tus jugadores de ser temeroso. Te hincas y regalas 55 minutos de la final del campeonato, perdón, 55 segundos de la final de la conferencia americana a un rival como Nueva Inglaterra en su casa, en vez de verte agresivo, en vez de buscar otros 3 puntos. Insisto, la garantía no existe, pero el mensaje que le mandas a tus jugadores, ¿cuál es? Y el mensaje que le mandas al rival. Sí. ¿No? Entonces desde ahí yo creo que empezaron a firmar su sentencia los Jaguares. Sí hubo llamadas medias extrañas otra vez. Es increíble que los Patriotas solamente recibieron un castigo en todo el juego. Yo sí vi por ahí un par de holdings que creo que pueden haber marcado. Me pareció rigorista la interferencia a Brandon Cooks. Sin embargo, lo que dejó de hacer Jacksonville es lo que los mata, no los oficiales, ¿no? Yo creo, mucha gente dice, no, es que los ayudan. Para mí no era fumble, por ejemplo. Sí, para mí tampoco era fumble. Y fumble. le dieron la pelota a Jacksonville. Entonces no es que se estén, que hayan arreglado el partido, que estén ayudando a Nueva Inglaterra. Para mí, lo que dejaron de hacer los Jaguares, la agresividad que mostraron, yo creo que apachurraron el botón de pánico y obviamente pues los Patriotas se los comieron, ¿no? Sí, no, iniciaron con una planeación, como bien dices, increíble. Nathaniel Hackett, que es el coordinador ofensivo de Jacksonville y que en la primera mitad se llevó los elogios por la planeación que tenían de Nueva Inglaterra, salió a detener el juego por tierra, que era obvio, entonces llenaron la caja de defensivos en el centro del campo. Y Jacksonville empezó a estirar la defensa hacia los extremos, con pases pantalla, con pases burbujas. Entonces empezó poco a poco a estirar la defensa. Y cuando Nueva Inglaterra ya estaba, se puede decir que lo suficientemente abierto hacia los extremos del campo para la segunda serie que tiene Jacksonville, ahora empiezan a correr por el centro, haciendo la finta de que van a ir otra vez hacia los extremos, la defensiva se abre y aprovechaban el centro del campo. Entonces Jacksonville estaba haciéndole un trabajo perfecto a la defensiva de Nueva Inglaterra durante 2 series ofensivas y no sé por qué no volvieron a ese concepto ya para la segunda mitad en ningún momento. No sé si lo vieron como que ya no iba a ser efectivo porque Nueva Inglaterra ya pudo haber ajustado durante el medio tiempo, que es lo que normalmente hace y mejor que nadie en la NFL el staff de entrenadores de Bill Belichick. Entonces ya no regresan a lo que les estaba funcionando tan bien y lo que los puso 14-3 tan solo en el primer cuarto, ¿no? Y lo que dices de los 55 segundos, fatal. Yo incluso estaba hasta criticando a Nueva Inglaterra por haber dejado tanto tiempo en el reloj. Le dije, claro, le estás dejando la chance de un mínimo 3 puntos y los Jaguars todavía reciben la bola para arrancar el segundo medio. Entonces yo sí creía que Jacksonville iba a ir sí o sí por los puntos, mínimo podía sacar 3 puntos. Vimos después que su pateador hizo un gol de campo de 54 yardas, entonces ni siquiera tienes que acercarte tanto para darle la oportunidad, claro, a tu pateador de conseguir puntos. Y más porque un par de horas después vimos cómo Filadelfia, con menos tiempo y frente a una defensiva mejor, sí fue por los puntos y sí los consiguió, y que al final de cuentas sí marcan cierta pauta de ponerte con mayor ventaja y todavía abrir con el balón para aumentar esa ventaja, y tal vez hubiera sido el knockout desde el tercer cuarto o te hubieras acercado bastante a sellar la victoria. No lo hacen, creo que se equivoca Doug Marrone, habla muchísimo de la confianza nula que le tienen a Blake Bortles y sí prepara, como dices tú, la mentalidad hasta cierta manera de ser conservador, de tener ya cierto miedo, de estar cuidando la ventaja, que cuando la estás cuidando es cuando peor te va. Usando términos futbolísticos, es como cuando metes un gol y te tiras atrás. Sí. ¿No? De esa manera lo vi yo con Jacksonville. Y todavía en el cuarto tenían como 5 minutos, tenían la pelota y no le bajaron ni un minuto al reloj. No, las últimas series ofensivas de Jacksonville fueron 3 jugadas, 6 jugadas, no, fueron 3 jugadas, 5 jugadas, 3 jugadas, 6 jugadas. Sí, no puedes ganar un partido Dejaron así. de hacer lo que estaban haciendo bien por correr por el centro, la facilita. Sí, no, la verdad es que eso fue lo que los mató y tú, como Nueva Inglaterra, pues, captas ese mensaje y ¿qué dices? Ya los tenemos. Sí, exacto, ¿no? O sea, ya los tenemos y más porque la ofensiva
empezó a carburar, encontraron lo que les estaba funcionando en la primera serie ofensiva, con pases más cortos. A Brady le dejaron de llegar, la defensiva de Jacksonville se veía cansada, que fue Claro, prácticamente es lo que ya mismo que pasó pasaron en el mucho Super tiempo, Bowl. pasaron mucho tiempo ya en el campo al final del juego. Sí, no, y la línea defensiva, que es lo estelar que puede tener esta defensiva de los Jaguars, se cansó, dejó de llegarle a Brady y con tiempo Tom Brady te va a remontar un marcador así. Te anota 2 touchdowns en 3 series ofensivas. 2 veces con Danny Amendola, que como bien dijo Gronkowski entre semana, es Danny Playoffs Amendola. Partido importante de postemporada, partido que responde bien a Amendola, lo hizo contra Seattle. Él hizo la conversión de 2 puntos frente a los Falcons para empatarlo a 31. Contra Baltimore, él anota también 2 touchdowns cuando se ponen abajo Nueva Inglaterra por 14 en esos mismos playoffs de hace 2 años. Entonces, en este caso son otros 2 touchdowns y sobre todo una jugada clave, que es cuando Nueva Inglaterra convierte un 3rd y 18 en medio campo. O sea, un 3rd y 18 que lo conviertes una vez cada 10, 20 veces a lo mucho. Una jugada que te dé 19 yardas es rara, más cuando la defensiva está esperando que vayas por esa cantidad de yardaje. Lo convierte Brady con Amendola y te da la posibilidad para anotar el touchdown que te acerca a 3 puntos. Después los Jaguars ya no hicieron nada a la ofensiva, como bien dices, y ya los terminan de matar con ese último touchdown también a Dani Amendola. Yo ya bauticé esa jugada como de catch 2. El segundo touchdown. El segundo touchdown, por supuesto. El nivel de concentración. Los 2 pies dentro del terreno de juego. El pase no era sencillo porque aparte fue una bala que salió del brazo de Tom Brady. Estaba bien cubierto Amendola. Y estaba con una muy buena cobertura. Entonces realmente, si recuerdan de Catch 1, pues fue aquella de Dwight Clark, ¿no? Cuando estaba Joe Montana a los 49 a los 80 para pasar a su primer Super Bowl contra los Vaqueros de Dallas. Se parece, ¿no? Y sí, también era una final de conferencia, también jugando en casa. Y bueno, pues ahí está la manera de responder de los Patriotas. Mentalmente yo no he visto un equipo, una organización que se maneje de esa forma, ¿no? Porque si entiendes que puedes volver de atrás de vez en cuando y todo, pero ya lo han hecho una costumbre, ¿no? Ya es parte ya está en su ADN, que basta puedes tener con 10, con 15, con 20 puntos, y no importa, de visita, de local, en el Super Bowl, en donde sea. Y realmente ayer, y pierden además a Gronkowski con un golpe innecesario, creo yo, que también esa serie ofensiva fue clave para mí de Jacksonville, porque les movieron la pelota súper fácil y con muchos castigos, ¿no? Sí. Pero se levantan y ya vimos lo que le pasó a Kansas City en los playoffs. Se fue Kelce y murieron a la ofensiva, sí, ¿no? Aquí pierden a Gronkowski y encuentran esa manera y lo lograron. Y bueno, no corrieron con la pelota, o sea, las yardas totales por tierra fueron 34 nada más de Dion Lewis y el resto fueron menos de 10 yardas. Fueron 9 yardas, ¿no? Entonces, 11 yardas, también con Amendola, que tuvo una carrera de 3. Estás hablando de que no fueron ni 50 yardas por la vía terrestre. Entonces, no, podrán decir lo que quieran de los oficiales, podrán decir lo que quieran de que si la NFL intenta ayudar a los Patriotas, pero la realidad es que no. O sea, volvieron a ganar el juego, se metieron en la cabeza de los Jaguares en esa segunda mitad y pues ahí está el resultado. Sí fue real la lesión de Tom Brady, veíamos que tenía por ahí incluso muy hinchado el pulgar. 12 pulgadas, ¿sí? Se dijo que fueron 12 pulgadas y el mismo Brady admitió que tenía cierto miedo. No, 12 pulgadas, no, 12 puntadas. 12 puntadas, sí. Perdón, 12 puntadas. Y el mismo Brady admite que tenía cierto miedo el jueves, de incertidumbre de viendo la sangre, viendo el tratamiento, de que no pudo entrenar el jueves. Entonces sí tenía cierta incertidumbre que lo acompañó durante la semana hasta que ya salió. Y tuvo una muy buena actuación, otra actuación para recordarle en los libros de historia de Tom Brady en playoffs. Que son quarterbacks que te matan no con el brazo, sino te matan con la cabeza. Y le preguntaron a Bill Belichick qué opinaba él de la lesión, de la cuestión heroica de Tom Brady, de salir y superar las adversidades. Y dice, pues no estamos hablando de que lo operaron del corazón, dice. Claro. O sea, como medio demeritando de que tampoco fue la lesión más grande, pero que sí requirió de alguien mentalmente fuerte y bien preparado. Yo creo que a veces la prensa está tan desesperada en Nueva Inglaterra con el tipo de conferencias o de diálogos que suelen tener con Bill Belichick en particular, que buscan una historia, ¿no? Y están tratando de buscarle y digo, pues no le resta el mérito, ¿no? Pero pues todos lo sabíamos, que Tom Brady no iba a quedarse sin jugar el partido y que iba a dar un buen juego y que los iba a meter al Super Bowl. Estuvieron cerca de no hacerlo, pero a final de cuentas lo hizo. Y yo creo que el que le pregunten eso a Belichick es como, ok, aquí vamos de nuevo, ¿no? Pero tiene razón, o sea, no era una adversidad tan grande. Había un
cierto temor a lo mejor, pero pues sabíamos que Tom Brady tendrían que haberle arrancado un brazo para no jugar. Sí, y mentalmente, como bien dices, los últimos 4 partidos de playoffs que Nueva Inglaterra se ha puesto abajo en el marcador por doble dígito, todos los han ganado. Contra Baltimore se pusieron abajo por 14 y ganaron. Contra Seattle en el Super Bowl se pusieron abajo por 10 y ganaron. Ahora, bueno, frente a los Falcons se pusieron abajo por 25 puntos y ganaron. Y ahora contra los Jaguars se pusieron abajo por 10 y ganaron. Entonces, sí tienes que aprender a dar ese último golpe, ¿no? Porque incluso los mismos Falcons, lo platicábamos del Super Bowl, no supieron cerrar el partido, no supieron convertir primeras oportunidades, cuidar mejor el balón, no cometer castigos, que también fue clave con Jacksonville. Convierten un 3-7 para mantener con vida una serie ofensiva, claro, que pudo haber sido la diferencia, pero con un retraso de juego la jugada no cuenta. Entonces, son errores costosos que también te habla mucho del equipo que es Jacksonville, que es talentoso, que pueden llegar a una final de conferencia con ese estilo defensivo, pero que le sigue faltando algo para poder dar ese paso de calidad. Es apenas el primer año que tienen fuerte y que es raro que desde el primer año se puedan meter al Super Bowl. Pero te pregunto, ¿qué va a pasar con Blake Bortles? Tiene contrato de 1 año todavía. La opción es de $19 millones. Los Jaguars lo pueden cortar y no pasa absolutamente nada en el tope salarial, porque fue una opción del equipo. O se lo pueden quedar y, como les digo, ganaría en 2018 $19 millones. ¿Qué harías tú si fueras Jacksonville con Blake Bortles para la próxima temporada? Tomando en cuenta que jugó decente bien en la postemporada por no tiró momentos, una sola intercepción en toda la postemporada. Pero eran pases a corredores. Estoy de acuerdo, pero no, bueno, también tuvo un pase en la primera mitad, parecía un All Pro. Ese pase que tuvo en tercer down. ¿No te gustaría que ese pase lo tenga en el cuarto? No, claro, pero a ver, también si te amarran las manos, ¿qué haces, no? Realmente también tiene mucho que ver. Lo vamos a platicar cuando hablemos de la conferencia nacional. Nick Foles en el partido de divisional lo tenían amarradito de las manos, sí, ¿no? Y lo liberaron un poquito este fin de semana y vimos a un Nick Foles también como All Pro. Tiene mucho, son muchos los factores, pero $19 millones es un dineral para alguien que a lo mejor no vas a mantener para el siguiente año. El problema es, ok, ¿a quién te traes de agencia libre? Obviamente con esa franquicia y con esa defensiva, pues no te la vas a jugar con un jugador de draft. Entonces, yo sí me la jugaría, Yo creo que van a terminar quedándose con él. Uh-huh. Y a ver qué pasa. Obviamente tomas un quarterback en segunda, tercera ronda y ver qué te ofrece la agencia libre. Pero no, yo creo que se van a quedar con Bortles. Porque mostró liderazgo, ¿no? Digo, sí, ya mostró. Tal vez se ganó 1 año más. Exacto, ya mostró que en un buen sistema, que bajo las condiciones correctas, te puede meter a una final de conferencia. Entonces, un par de adiciones en la agencia libre, en la defensiva, mejorar la línea ofensiva tal vez, te puede llevar a lo mejor al Super Bowl. Entonces, yo creo que lo más correcto para ellos es quedarse con Bortles, ¿no? Falta muchísimo para tomar la decisión, falta 1 mes. Uh-huh. Que tampoco es tanto. Yo si fuera Jackson, yo cortaría a Blake Bortles. ¿Y a quién jalas? Yo me iría con el draft. Es que también es un quarterback que te está amarrando las manos como franquicia. Jamás en la historia de la NFL un novato ha ganado un título. Sí, pero ve, por ejemplo, cómo le cambió la cara a la franquicia Russell Wilson a los Seahawks. Era un equipo armado. Y que llegó Russell Wilson y el primer año llegaron a la Russell Wilson fue un hallazgo porque realmente fue un hombre de tercera ronda que no les costaba nada. No, y que Jacksonville y habían apostado en agencia 28, libre. 29 en el draft. Habían apostado en agencia 29, libre 30. Por este quarterback que estaba en Green Bay, Matt Flynn, que tuvo un gran partido una vez, tiró 5 touchdowns o 4 y ya se había ganado un contrato con Seahawks. Pero eso es un garbanzo de la libra. O sea, incluso está la opción de cortar a Blake Bortles y puedes traerlo de regreso sin que cobre $19 millones. Eso ya es otra opción. ¿Cómo lo manejes? Eso ya es otra cosa, ¿no? Puedes cortarlo y después, como dices, le das un contratito leve, pero si lo cortas y se convierte en agente libre, va a haber jugadores que le van a ofrecer, va a haber equipos que le van a ofrecer más dinero que lo que le pudiera ofrecer Jacksonville, por la desesperación que hay de quarterbacks. ¿Pero a Blake Bortles, tú crees? Pues después de este año. Que no hizo gran cosa. No perdieron por él. O sea, no perdieron los playoffs, no perdieron por él. En temporada regular muchos partidos los comprometió Blake Bortles. Puede ser. Digo, está complicado. La verdad es que está complicado porque puede ser el mismo caso con Case Keenum, ¿no? Que tuvo su peor tarde en el momento más inoportuno y entonces eso, ¿cuántos bonos le va a bajar? Tú eres tan bueno como tu último partido. Sí, claro. Entonces, o tu última temporada.
Es una decisión importante, pero yo creo que en lo que no está roto no lo arregles. Y si tienes a Bortles, sigues con él, porque meter un novato es una locura. En todo caso, bueno, apuesta por él, por alguien en agencia libre, ¿no? Pasamos entonces al partido de la Conferencia Nacional, a la final entre Filadelfia y Minnesota, que se jugó en el Lincoln Financial Field y que ganaron los Eagles 38 puntos a 7. Un partido que aquí mismo lo dijimos, esperábamos que fuera de pocos puntos, que estuviera muy cerrado, platicamos incluso el tiempo extra como una posibilidad para definir al campeón de la Nacional. Demostramos que no sabemos nada de NFL. Por lo menos yo aprendí que la corazonada que me dio para ir con Filadelfia, que puedo confiar como en ese tipo de cuestiones, por lo menos, ¿no? Que no me quedaron mal los Eagles, pero no esperaba nunca cuando fui con los Eagles en los pronósticos una paliza de 31 puntos. O sea, No, nunca. No, y menos cuando viste el primer drive de los Vikings. Pero espectacular. Y si te preguntan, touchdown, si te dicen, alguien va a ganar por 31 puntos, piensas que Minnesota. Claro. ¿No? Y alguien me preguntaba en Twitter, ¿es que te dejaste ir por el milagro? No. O sea, simplemente Minnesota era la mejor defensiva de la NFL y no confiaba yo en Nick Foles. O sea, yo no confiaba que él iba a poder echarse el equipo al hombro como lo hizo y que también Filadelfia respondió muy bien, ¿no? Yo creo que la jugada que cambió todo es el pick six, porque venía Minnesota avanzando muy bien y tenía la ventaja y llega una jugada fortuita hasta cierto punto, porque hubo jugadores que bloquearon desde 40 yardas atrás para permitir el touchdown defensivo, ¿no? Realmente fue el equipo de Filadelfia. Ahí yo noté que el equipo de Filadelfia estaba súper conectado, que estaba realmente con ese deseo de llegar al supertazón, de regalarle esa afición que tanto merece un título en Filadelfia. Pero la pobre capacidad de respuesta de los vikingos me sorprendió mucho, ¿no? Porque fue un knockout ese golpe, ¿no? El del pick six. A mí lo que me preocuparía si fuera los Vikings, en el vestidor, Terrence Newman, este esquinero veterano que tuvieron en Minnesota las últimas 2-3 temporadas, le preguntaban acerca del partido, cómo lo veía él, y dice que le da la sensación de que Filadelfia lo quería más que Minnesota, lo cual no te puede pasar nunca en temporada regular y muchísimo menos en playoffs y ni se diga en una final de conferencia. En esa jugada lo notas, ¿no? Sí, que el otro equipo tenga más actitud y tenga más ganas de jugarlo y de ganarlo, no puede pasarte nunca. No sé si Minnesota emocionalmente se puede hablar de la confianza, o se puede hablar de que se quedaron como en la resaca del milagro. Sí puede pasar, yo creo que sí, ¿no? Porque emocionalmente te dejas guiar, o sea, ganar un partido como lo que hicieron ellos también es muy desgastante mentalmente, ¿no? Porque lo sigues viendo y te sigues emocionando y la adrenalina y demás, o sea, realmente pues Minnesota había vivido horas extra, porque Nueva Orleans ya los tenía en un puño, los dejaron vivir con un error. Y bueno, pues llega Minnesota, pero eso no se repite. Entonces yo sí creo que se dejaron llevar mucho con esa cuestión, porque incluso los aficionados, muchos sí se dejaron llevar por esa cuestión y ya veían a Minnesota en el Super Bowl. Sabíamos que no iba a ser fácil meterse a cancha de Filadelfia a ganarles, pero lo dicho, o sea, yo tampoco esperaba una paliza de ese tamaño, ¿no? Si perdían por 3 puntos, 4 puntos, bueno, pues es lo normal. Por algo están en casa con una gran defensiva y Nick Foles, bueno, no es de lo mejor, pero tampoco es el peor quarterback de la liga. Pero esta desventaja, la verdad es que ellos solitos hicieron el over, ¿no? Las Águilas, sí. Cosa que no esperábamos nadie. Sí, el primer drive que mencionabas de Minnesota a mí se me hace una serie ofensiva mentirosa. Sí. Porque la defensiva de Filadelfia es muy buena como para permitir un touchdown de 75 yardas tan rápido. Y que si te dabas cuenta en las repeticiones era falta de comunicación. O sea, estaban en otro mundo los defensivos. Le daban indicaciones a uno que ni siquiera estaba volteando a ver al que le estaba hablando. Entonces te hablaba como una falta de comunicación de un inicio de partido que fue muy rápido para Filadelfia, pero que después se fueron como asentando poco a poco. Llegaron a un nivel excelente la defensiva de Filadelfia, llegó al punto más alto que tuvieron, creo yo, en toda la temporada. Y para mí la jugada clave, coincido contigo, que puede ser el pick six, pero me parece más el fumble que le provocan a Case Keenum. El partido estaba 14-3. Estaban todavía en el segundo 14-7. cuarto. De 14-7. 14-7 en el segundo cuarto todavía. Y Minnesota estaba en la yarda 15 de Filadelfia, en la yarda 10 de Filadelfia. Mínimo eran 3 puntos para ponerse 14-10. Lo ideal hubieran sido un 14-14. Uh-huh. Y llega el novato Derek Barnett con una captura que además es fumble. Lo recupera Chris Long. Y se acabaron los puntos de Minnesota. Y Filadelfia se alcanza a sacar 3 puntos todavía más. Entonces creo yo que esa es la jugada clave.
y que coincide además como lo chistoso y las coincidencias de la vida de que Derek Barnett, quien captura y provoca ese balón suelto, es quien llegó a Filadelfia con la selección que Minnesota le dio a las Águilas por Sam Bradford. Por Sam Bradford. Que lo dio desde la banca del partido. Nadie sabe para quién chambea, ¿no? Exacto. Pero sí, y fueron fumbles, tanto la intercepción como ese fumble, pues producto de la presión. Realmente me decepcionó también la línea ofensiva de Filadelfia, de Minnesota. Y además pusieron en ese fumble a una ala cerrada a cubrir a Derek Barnett. Sí. No puedes hacerlo nunca, esa asignación. Sí, y menos cuando estás en zona roja, ¿no? Sí. Realmente sí, había olvidado el fumble, pero sí son dos jugadas bien importantes, ¿no? Porque una le da puntos a Filadelfia y la otra le quita puntos a Minnesota y le permite ganar sacar otros 3 puntitos a las Águilas. Pero aún así yo creo que aunque Minnesota hubiera notado como el nivel de intensidad con el que estaba Filadelfia, yo creo que no lo hubiera alcanzado. A lo mejor no para la paliza, pero sí definitivamente creo que no había poder humano que hiciera que Filadelfia no saliera victorioso de ese partido. La gente también estaba súper metida. Estuve viendo por ahí unos videos de cómo estaban insultando a los aficionados de Minnesota que iban hacia el estadio para llegar. Entonces realmente una afición hostil, un ambiente complicado para Minnesota que también pues no está acostumbrado a jugar al aire libre. Y el récord es impresionante de equipos que juegan en estadios techados y que van de visita al aire libre, en juegos de campeonato. El récord es de 0 ganados y 13 perdidos. O sea, nunca un equipo que juega bajo techo se mete a visitar a un equipo que juega al aire libre y le gana la final de conferencia. Entonces eso te habla de que los elementos también cuentan, ¿no? Y tú lo comentabas en el episodio pasado, que no se ve ni qué zapatos iban a utilizar. Sí. Y bueno, ahí está. No estoy diciendo que esa sea la causa, pero por algo existe el récord y no hay casualidades, ¿no? Sí, no, y tomando en cuenta ya estas dos finales de conferencia, el local está 10-0. En los últimos 5 años de finales. Y sí, o sea, pesó todo a favor de Filadelfia y coincide también con el partidazo que da Nick Foles. La planeación que tiene Doug Peterson como entrenador en jefe junto a su staff de entrenadores para planear un partido que se acomode a Nick Foles. Incluso entre semanas se criticaba de que Nick Foles, por lo mismo de que estaba tan amarrado, no podía ni siquiera pasar largo. Y responde con 3 touchdowns de 40 o más yardas. Sí, ayer estuvo con fantástico. 3 bombazos muy buenos, que sí muchos estuvieron solos porque las jugadas estuvieron bien planeadas. Y hubo hasta un flea flicker involucrado en uno de los touchdowns largos. Que te habla de la planeación, pero también te habla de una ejecución perfecta por parte de Nick Foles. Que responde muchas dudas, pero que también te abre más, ¿no? Viendo hacia el Super Bowl. Es que podemos esperar de un Nick Foles que ya no va a estar en casa, que van a ser 2 semanas de preparación frente a un rival complicado como Nueva Inglaterra, entonces... Sí, cambia todo, definitivamente cambia todo, un rival que no estás acostumbrado a enfrentar, pero definitivamente pues Filadelfia es el que menos tiene que perder, traen ese mantra de los underdogs, ¿no? Échenos la calidad de no favorito, y ahorita que mencionas el flea flicker me llamó la atención. Yo en la vida había visto 3 flea flicker en un mismo fin de semana en la historia de la NFL, por lo menos dirás, que tenga. Hubo 3. Un fin de semana de los 16 partidos, ¿no? Fue un fin de semana de 2 juegos. De 2 partidos, entonces sí me llamó mucho la atención que uno y otro, ¿no? Y los 3 fueron exitosos, todos los 3 fueron pase completo, ¿no? Pero realmente el de Filadelfia fue ejecutado como tal. Exacto, sí, solamente. Pero es que fue súper, la vendieron muy bien, o sea, tú ves el trabajo, creo que fue el corredor, el trabajo que hizo. Todavía se paró como si fuera a hacer un corte, le devuelve la pelota y también el trabajo del receptor fue fabuloso, ¿no? Sí, de detenerse y terrible la esquina, que nunca volteó a ver al quarterback, ¿no? O sea, realmente esa se la adjudicas al defensivo secundario. Pero sí, yo creo que Nick Foles va a tener así mucho trabajo. Vi un video hace ratito de los aficionados de Filadelfia que decían, we want Brady. Queremos a Brady. Ah, sí lo vi. Y digo, híjole, cuidado con lo que deseas porque se te puede conceder. Ya tienen a Tom Brady y bueno, definitivamente es un hombre de que va a jugar su 10º Super Bowl. Su octavo Super Bowl, perdón. Jugó su 10ª final de conferencia. Va por su 8º Super Bowl. Va por su 6º anillo. No creo yo, en mi sano juicio, yo jamás pediría jugar contra un hombre así, ¿no? En un supertazón. Pero bueno, ya sabemos cómo son los aficionados de Filadelfia. Va a estar durísimo el partido. Sí, va a ser el tercer supertazón en la historia de la franquicia de Filadelfia. Ya perdieron contra Oakland, ya perdieron contra los mismos Pats. Y me puse a investigar rápido el dato de los enfrentamientos cuando se repite un Super Bowl. Y el que ganó el primer Super Bowl, bueno, ha pasado 5 veces que un Super Bowl se repita. El que ganó el primer Super Bowl ha ganado 4, ¿no? 4 sí. De esos 5. Lo único que no ganó fue Miami-Washington. Acordándome, pues uno fue el de Dallas-Buffalo. Otro fue el de Pittsburgh-Dallas. Ajá.
Otro va a ser el Ese de Washington, Miami, que ganó Washington. Miami 1 y ganó Washington el segundo. ¿Quién más? El Cincinnati, San Francisco. No, ese no se repitió. No, ya nada más te falta este de Filadelfia, Nueva Inglaterra. Y el quinto es Nueva Inglaterra, Nueva York. Pero Los Cincinnati y Gigantes. San Francisco jugaron en el Super Bowl 19. Ah, no, pero que se han enfrentado una segunda vez esos mismos equipos, ¿no? Sí, claro. En el 80, cuando llegó San Francisco contra... No, son 5. Es Dallas, Pittsburgh. Dallas, Buffalo. Ajá. Miami, Washington. Nueva Inglaterra, Filadelfia. Ah, no, claro, Nueva Inglaterra, Filadelfia es el sexto que se va a dar. Sí, estás en todo lo correcto. Sí, porque el primer Super Bowl de Joe Montana jugando en el Pontiac Silverdome de Detroit, Michigan, en el 81, 82, Sí, el sexto es apenas fue Nueva San Inglaterra, Francisco Filadelfia. contra Cincinnati y después en el 19, en el 21, no, en el 23 fue San Francisco contra Cincinnati con aquel regreso también de Joe Montana y Jerry Rice. Sí, que va a ser apenas el primer momento exitoso en la historia de la franquicia de los Bengals y se lo robaron en Exactamente. segundos, ¿no? Así es. Platicamos de Blake Bortles, platicamos ahora de la situación de quarterbacks de los Vikings. Son agentes libres Los tres. todos. Case Keenum, Sam Bradford, Teddy Bridgewater. Ya hay reportes que me imagino son los agentes ya trabajando así como detrás de cámaras que los tres quieren iniciar. O sea, los tres No, van a bueno. los tres No, van a buscar bueno. situaciones donde inicien partidos. ¿Quién abre la semana 1 para los Vikings la próxima temporada? Case Keenum. Case Keenum. Yo estoy de Case acuerdo Keenum y contigo, Terry Case Keenum. Bridgewater de backup. Y le das las gracias a Sam Bradford porque es un hombre que te cobra mucho dinero y que no lo puedes tener sano. Todavía a Bradford, a un equipo desesperado, a lo mejor le sacas una tercera, cuarta ronda. Yo llegué a ver ayer a aficionados de los Vikings que estaban pidiendo a Sam Bradford. Ah, bueno, cuando ya te están dando hasta con la cubeta, No, mano, pero lo pues, estaban pidiendo desde el inicio del... O sea, desde antes de que se juegue el partido. nah. Decían, si bien Case Keenum nos trajo aquí, Sam Bradford es el mejor quarterback. Que podría ser el caso, pero Sam Probablemente, Bradford pero no tiene no. liderazgo. Tú que nomás, tiene Case Keenum, tú nada ni más las ganas de imagínate que jugar. haces. A veces la gente me extraña que hay tanta afición que le gusta el deporte y que no entienda, ¿no? Pero tú imagínate que llegas al vestidor y le dices, muchachos, vamos a meter Ah, a no, Sam nunca, Bradford. nunca. No, pues no te va a responder o sea, ¿qué respeto le puedes tener a un coach o a una directiva que te hace algo así? No, definitivamente. Sí, y Bradford no es como que un salón de la fama, ¿verdad? Por eso qué bueno que los coaches y las directivas no le hacen caso a los aficionados, porque harían cada tontería. Ahora sí que como la película de Draft Day, ¿no? Si la vieron, véanla. Si no la vieron, véanla. Si ya la vieron, la pueden volver. Si ya la vieron, la pueden volver a ver. Si no la han visto, véanla. Pero no. Yo creo que van con Case Keenum. Se lo ganó. Sí. No sé bajo qué contrato. A lo mejor no para darle $27 millones. Pero 15. te quedas con 18. Yo creo unos $18 millones por, no sé, 3 temporadas. Se lo Sí. extiendes. Dejas a Terry Bridgewater como tu suplente porque realmente el muchacho demostró mucho potencial. Ves cómo está en lesiones y le das las gracias a Sam Bradford. Sam Bradford lo puedes cambiar y es la mejor manera yo de creo que- ver la ofensiva. Yo sí creo que los tres van por ser titulares en cualquier equipo. Yo sí veo a Case Keenum regresando a Minnesota. Y no sé si regrese Teddy Bridgewater, pero sería inteligente los Vikings buscar lo más que se pueda que regrese Bridgewater, porque Case Keenum no deja de ser alguien que todavía, por más que se lo ganó, no confías al 100% en él como para decirle, sí te dejo las riendas de la franquicia 3 años más. Entonces, por si acaso te traes a Bridgewater de regreso, será lo ideal, yo creo, para Minnesota, y sí Sam Bradford debe de buscar un futuro en otro lugar. Sí, estoy de acuerdo. Yo, si a mí me preguntas, con una buena línea ofensiva, yo sí veo a Sam Bradford en un equipo como Denver. Si tuvieran un joven a quien desarrollar y que supieras que es el futuro de la franquicia, pero el problema es que tampoco lo tienen, ¿no? Entonces yo creo que Sam Bradford pudiera ir a un equipo tipo los Giants, Miami, aunque sea de suplente, ni modo. O sea, yo creo que el tipo no se ha ganado ser titular ya en la NFL. O sea, se la vive lesionado, caray. Sí, tal vez los Jets. Probablemente los Jets. Más porque este trío de quarterbacks va a definir también cómo se va a desarrollar el draft. Porque primero es la agencia libre y primero Claro. van a encontrar lugar estos 3 quarterbacks, tal vez Blake Bortles, tal vez Tyrod Taylor, y ya a partir de ahí los equipos que no fueron por quarterback es el equipo que sabes que va a ir por el quarterback en el draft. Ahorita que mencionas Jacksonville, pues a lo mejor buscas ese cambio de Alex Smith en Kansas City. Y si vas a meter a alguien como él, claro, es hasta de Blake Bortles, ¿no? O a Sam Bradford en Jackson. El mismo Sam Bradford puede ser con un par de líneas, una buena línea ofensiva. O sea, sí hay muchas cosas que hacer, pero no por un novato. Sí.
Pues sí, va a ser una situación interesante la que nos den los Vikings en las próximas semanas. Un equipo que se sigue la maldición del Sí, Super caray, Bowl. hubiera estado fabuloso Sí, verlos ahí. me hubiera dado gusto, pero sí te decía yo antes del partido. Sé que las maldiciones están para romperse, pero por algo esta lleva ya 51 años. O sea, algo tiene extraña esta maldición que tenía que seguir. Por más que los Vikings daban la sensación de que era un equipo de destino y que tenían estrella y lo que quieras. Entonces que se preocupen ya desde ahorita para la próxima temporada los Halcones de Atlanta, porque tienen Sí, un los equipazo, Falcons. pero el Super Bowl es en ¿Y qué es? Atlanta. Falcons, Buccaneers y Los Ángeles luego, ¿no? No, primero Miami, los Dolphins. Ah, sí. Y luego ya... Los sí, Ángeles. Los Ángeles. Entonces, esos equipos se pueden ir preocupando, ¿no? Sí, Desde no. ahorita. Hubiera estado genial ver la atmósfera, el ambiente, cómo se preparara la sede para recibir A al lo mejor local. esa es la manera como pudieran parar la NFL de la dinastía de los Pats. Dársela a Dales el Super Bowl al Gillette Stadium, a lo mejor ahí ya, pues, ya se acabó, ¿no? Podría ser la mejor opción que tenga tal vez la NFL, ¿no? ¿Cuánto tiempo más? La última pregunta, digo, tenemos el tiempo encima, pero si gana, ¿Tom Brady se retira o sigue? No, sigue, tiene que seguir. Como si no... Va a sonar extraño, como si no lo conocieras porque no lo conoces. Pero, o sea, como si no supieras Bueno, cómo sí es. lo conozco, pero no es mi amigo. Exacto. Como si no supieras cómo es. Sí, caray, pero está complicado. Un par de años más. Un par de años más, dice aquí Edgar. Es que, y además, suponiendo que Nueva Inglaterra gana el Super Bowl, medio limpia ciertas dudas que existía con lo del tema de Jimmy Garoppolo. Que sigues teniendo la franquicia comprometida en el futuro cercano, porque no está Garoppolo ya y que se vio muy bien. Pero sí valió la apuesta de quedarte con Brady por lo menos un año más. Claro. Y probablemente si gana el MVP, si es campeón de Super Bowl, esperarías que el próximo también sea competitivo el equipo, ¿no? Sí, mientras esté Brady sano, por supuesto que sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos 2 semanotas todavía para platicar de lo que será. Ya 52 Super Bowls. ¿Cuál fue tu primer Super Bowl que viste? 38. No, pues eras un niño. ¿Tú? Yo, mi primer Super Bowl que vi fue el 19. Todavía no se llamaba Super Bowl. No, ya, ¿qué pasaba? Todavía era campeonato Fue de el, NFL. fue el 19, fue el cuando los Browns eran buenos, ¿no? el San campeonato de Francisco NFL. contra Miami, cuando jugaba todavía Dan Marino, que se enfrentó a Dan Marino en su segundo año contra Joe Montana. Ese fue el primer Super Bowl que vi. Pero sí eran competitivos los Browns. Y los Bears. Y no existían los Y Jaguars. los Bengals. los Ni las Panthers. Ni los Texans. No, sí tiene. Ni los su Titans. kilometraje, ¿eh? No, ya tengo un poquito de kilometraje aquí. Sí, tenemos recorrido. 2 semanas para platicar de este enfrentamiento entre Filadelfia y Nueva Inglaterra. También tenemos, creo que en la próxima edición del podcast, los premios de Hablemos de Fútbol. Vamos a tener aquí nuestra propia ceremonia, se podría decir, para definir al MVP, al ofensivo del año, todos esos premios, más unos premios planeados como aparte por nosotros, para agregarle Ok. un poquito a esta boleta que tenemos. ¿Quién va a ser el conductor del año de Hablemos de Fútbol? Eso tendrán que votar los seguidores, ¿no? Voten por Edgar. Sí, no, así como votamos nosotros por los jugadores, tal vez tengan que decidir ellos Sí, estaría bien, ¿no? por el conductor del año. Sí, claro. El que viene todas las semanas y así, ¿no? Pues podría, en ese caso sería yo. Ah, bueno, pues, si es por continuidad, pues, Sí, entonces va a ser interesante ver cómo quedan los premios de Hablemos de Fútbol en la próxima edición del podcast. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. al contrario, Jesús, por aquí nos vemos el fin de semana para platicar. Edgar, también muchísimas gracias por estar en los controles operativos de este podcast. El episodio 84, el análisis de las finales de conferencia. Vayan preparando entonces toda la previa de lo que va a ser el Super Bowl, sus pronósticos, marcadores, todo ténganlo listo para poder tener una muy buena conversación de cara al gran juego en Minneapolis, Minnesota, el próximo 4 de febrero. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.